Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este Facebook Live de XEU Noticias. Hoy lo adelantamos esta emisión de Facebook Live, dado que el coronavirus pues ya está en México. Hoy la Secretaría de Salud confirmó 2 casos de coronavirus en nuestro país, uno en la Ciudad de México, otro en Sinaloa. En ambos casos están en aislamiento. También la Organización Mundial de la Salud informó que aumentó pues a muy elevada la amenaza de contagio de este nuevo coronavirus. Ya se contabilizan más de 79,000 personas en China de contagiadas, 4,000 en el mundo. Lamentablemente 2,700 personas o más han fallecido en China, 70 personas han fallecido en Japón, Corea del Sur, Italia, Irán y Filipinas, entre otros países. Y la duda es ahora cómo protegernos, ya que el coronavirus pues ya se han detectado casos en nuestro país. Saludamos y le damos la bienvenida al Facebook Live de XEU Noticias al neumólogo doctor René García Toral. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Olivia, buenos días a todos los radioescuchas de la XEU. Para que nos comente, para entrar antes de dar respuesta a esta pregunta de cómo protegernos, sería hablar un poco del origen de este coronavirus y cómo se transmite. Bueno, los coronavirus son virus que ya nosotros conocíamos, que nos infectaban. Son normalmente 7 coronavirus que nos afectaban, pero 3 son los que hicieron epidemias a nivel mundial. Uno fue el del MERS, otro fue el del SARS y actualmente el del coronavirus. ¿A qué deben su nombre? ¿Por qué coronavirus, doctor René García Por Toral? la forma que tienen, como si fuera una corona. Aunque todos se parecen, aparentemente son redondos, pero el tipo de proteína y la forma que tiene espiculada en la superficie. ¿Dónde se originaron? ¿Cómo se originaron? Bueno, aparentemente vienen de animales como el murciélago o de la serpiente. Eso Entonces, se está estudiando todavía. sí, todavía se está estudiando. ¿Qué síntomas genera en los pacientes? Los síntomas pueden ser variados, pero normalmente es fiebre. Es el síntoma o dato más persistente. El paciente va a tener fiebre hasta un 80 a 90% de los casos. O sea, es el dato más consistente. Porque la tos podría variar un 60 a 70% de los casos. No todos tienen neumonía, obviamente. El escurrimiento nasal también se puede presentar en un 70% de los casos. El síntoma más persistente es la fiebre. Va a ser el dato más característico. Obviamente un paciente con fiebre, con tos y rinorrea, pues puede presentar una infección por coronavirus. No todos los pacientes van a hacer neumonía, lógicamente. ¿Qué lo diferencia de una gripe normal, el coronavirus? Bueno, el riesgo es la neumonía, porque obviamente una infección gripal común pues no da neumonía normalmente, excepto en pacientes que están inmunodeprimidos. Este tipo de virus que son nuevos, que el cuerpo no reconoce, pues nos afectan porque dan neumonía precisamente. Entonces, una gripa no es de preocuparnos. Lo preocupante es precisamente la neumonía, que va a ocasionar insuficiencia respiratoria severa y la muerte. ¿A quiénes afecta mayormente? Bueno, mire, lo curioso de este virus es de que no afecta a niños. O sea, es raro, no ha habido defunciones en niños. El más joven, 16, 17 años, 15 años, pero niños no afecta. Afecta principalmente, en el 80% de los casos, gente arriba de los 50 años, de 50 a 80 años. Entonces, ¿Por qué? Tienen más comorbilidades, o sea, tienen más diabetes, tienen más hipertensión, otro tipo de enfermedades, cardiopatías, en fin, problemas cardíacos, cualquier otro tipo de enfermedad. ¿También se ha detectado que mayormente son hombres? Un 60-70% son hombres principalmente, sí, también. ¿Qué otros grupos serían los más vulnerables, doctor? Hablaba el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de las personas que padecen, por ejemplo, lupus y algunas otras enfermedades. Sí, cualquier enfermedad que baje las defensas, o sea, hay muchas. El lupus es una enfermedad sistémica, pero no es tan frecuente como la insuficiencia renal crónica. Entonces, el paciente con insuficiencia renal crónica pues, abunda en Veracruz. El diabético, son enfermedades más frecuentes. El alcoholismo. Entonces, son obviamente causas de inmunosupresión, incluso la obesidad. El asmático, el desnutrido. Entonces, son varios factores que bajan nuestras defensas y que nos predisponen a una mayor gravedad de este virus. Hasta un 10% de los pacientes se complican. Eso le iba a preguntar, ¿qué tan letal es esta enfermedad del coronavirus? La letalidad es del 2%, 2 de cada 100, pero se complica alrededor del 10% actualmente. ¿Comparándolo con influenza? La mortalidad con la influenza llegó a ser del 10%. Mayor.
es mayor, nada más que con la influenza teníamos tratamiento, el oseltamivir, y con este no tenemos tratamiento. Con este dependemos únicamente de la prevención, de ahí la importancia de cómo nos vamos a prevenir. Precisamente entrando en materia, doctor, ¿cómo prevenir un contagio? Mira, el problema fundamental con el coronavirus, ustedes se dan cuenta que no se ha podido contener. Entonces, por más que los gobiernos en países de primer mundo han intentado limitarlo, por más que China hizo cuarentena en una ciudad tan grande como Wuhan, y por más que han tomado medidas extremas, a pesar de eso se ha extendido. Actualmente ya lo tenemos en nuestro país. ¿Cuál es el punto entonces? A pesar de las mascarillas, a pesar de los lentes, a pesar de los guantes, este virus se extiende. ¿Por qué? Los que somos cirujanos, que entramos al quirófano, sabemos lo difícil que es mantenerse limpio. Eso normalmente la población, incluso médicos que no entran al quirófano, no lo van a entender. Pero es muy difícil mantenerse limpio. Y tenemos que usar técnicas de asepsia pues muy detalladas, como el ponernos el guante, incluso cómo abrir la puerta. Si yo entro al quirófano, en el quirófano, y si ustedes tuvieran la oportunidad de entrar, se van a dar cuenta que las puertas no tienen perilla. ¿Sí? La puerta, el cirujano, la enfermera, la asistente, la abre con la espalda. ¿Por qué? Porque ya lleva las manos limpias. Entonces, no existe la perilla en las puertas en los quirófanos. No existen para abrir la llave. Se abre antes de que existieran los sensores, se abrían con las rodillas. Estoy lavándome las manos y con las rodillas, con las piernas, abro y cierro la llave. ¿Sí? Lógicamente, si yo me voy a esterilizar o a limpiar las manos con gel, me las limpio, pero en el momento que cierro la llave ya me las volví a ensuciar. ¿Sí? Yo me estoy limpiando las manos con el gel, cierro y meto mis manos a la bolsa, ya me las volví a ensuciar porque la bolsa ya la tengo sucia, porque en algún momento metí mi mano a la bolsa y ya la tengo sucia también. La clave es la higiene. La clave es la higiene y entender que las manos son nuestro principal vehículo de transmisión. Ahora, nos preguntan cómo se transmite, si algún mosquito puede transmitir el coronavirus. El principal problema, fíjense que obviamente se ha difundido mucho de las gotitas, de los estornudos, pero el principal problema que yo estoy viendo son los fomites, que es lo que es más difícil de controlar. ¿Cuáles son los fomites? Son todo objeto que está contaminado. ¿Cuál es el principal fomite que viaja y que la gente toca mucho? El dinero. Entonces la gente manipula mucho el dinero. Nosotros estamos tocando muchas cosas, pero lo más grave que tocamos es la comida y la medicina. Entonces la gente, por ejemplo en China, tienen la costumbre de comer con las manos, no usar tenedor. Es un error y tenemos que aprender a comer con tenedor y con cuchara. ¿Sí? ¿Por qué los niños se infectan menos? Pues aquí mi teoría es que los niños toman menos medicamento. Continuamos en este Facebook Live de XEU Noticias platicando sobre el coronavirus, cómo protegernos, cómo evitar un contagio. Está con nosotros el neumólogo doctor René García Toral y recordarles que pueden hacer sus preguntas en vivo directo al especialista que está con nosotros, el doctor René García Toral. Nos preguntaban si podían hacer sus preguntas. Claro que sí, el doctor les va a responder sus preguntas. Ya hay algunas que nos han hecho precisamente sobre cómo se contagia, cómo se transmite el coronavirus. Doctor René García Toral. Se transmite a través de esas gotitas que vienen contaminadas, o sea, todo lo que se expulsa a través de la tos, como la mayoría de las infecciones respiratorias, es como nos vamos a contagiar. De forma directa, a 1,5 metros o 3 metros incluso, nos podamos contagiar de forma directa. Aquí el problema, repetía yo, les repito, es
los fomites de los que nos tenemos que cuidar. Lógicamente nos tenemos que cuidar también de la persona que estornuda cerca de nosotros, pero ahí lo tenemos bien identificado, ¿sí? Tenemos que tener lo que ya todo el mundo sabe, lentes y cubreboca, lavarnos las manos. Lo que quiero hacer énfasis es en los fomites. ¿Qué son los fomites, doctor? Los fomites son objetos inertes que están contaminados. O sea, estamos hablando del dinero, estamos hablando de las perillas de las puertas, estamos hablando de los barandales, de los carritos en los centros de servicio, de los supermercados. ¿Cuánta gente toca un carrito cuando va al súper? ¿Sí? Yo voy, lo toco y no lo estoy considerando. ¿Se imaginan cuántas personas tocan el botón del elevador? Entonces voy y toco y no considero que me contaminé. ¿Cuántas gente se suben al autobús y van parados y van agarrando ahí? Eso es una contaminación. Entonces son objetos que yo estoy tocando, pero el principal, posiblemente el principal medio de contaminación es el dinero. Porque el dinero viaja. Entonces tenemos que tener cuidado extremo. Y entonces yo tengo que limpiarme las manos y cuando toque un objeto, tener mucho cuidado de volvérmela a lavar. ¿Es lavársela o se puede usar el gel antibacterial? De las dos formas, pero aquí el problema es de que cuando yo ya me las limpié, en el momento que toco otra superficie contaminada, ya me las volví a contaminar. ¿Sí? Y cuando yo voy a comer, ya contaminé la comida. Entonces yo puedo adquirir la enfermedad a través de una pastilla. ¿Sí? Yo voy a tomar mi medicina de la presión alta o mi medicina de la diabetes y ya la tomé con una mano contaminada. Entonces si quiero extremar medidas, yo tendría que tomarme esa pastilla sin tocarla con las manos. Así como voy a comer y voy a comer mi comida sin tocarla con las manos. Para eso existen instrumentos. Esa cuchara que voy a utilizar no debo tocarla tampoco, solamente el mango. Eso es extremar medidas. Y son medidas que se utilizan en un lugar como un quirófano. Aquí el problema es poderla hacer extensiva a toda la población y que entiendan cuál es el punto. Por eso se ha extendido tanto esta enfermedad. Por eso no se logra limitar. Porque tenemos que entender la importancia de los fomites. Por eso la OMS dijo que elevaba a alto contagio el alto contagio porque este virus puede llegar a vivir hasta 9 días en algunas superficies. 9 días. Entonces, obviamente aquí en lugares calurosos, la viabilidad de este virus pues va a disminuir, pero no significa que no nos vayamos a contagiar. Posiblemente nos va a favorecer el clima que tenemos, pero no nos va a proteger del todo. Porque hay lugares que están fríos, hay oficinas que tienen una temperatura más baja que en el exterior. Entonces, obviamente en la calle, en la banqueta, el virus no va a vivir. Con las temperaturas que tenemos de 35, 40 grados, obviamente no va a vivir. ¿La temperatura entonces sí disminuye? Obviamente que sí, la temperatura nos ayuda, el sol nos ayuda, incluso en tuberculosis, pero no ha impedido que se extienda esa enfermedad. Lo mismo sucede aquí. La población debe de saber la importancia de lavarse las manos y de evitar la contaminación con los fomites. En este caso, el dinero, las perillas de las puertas, los barandales. Después de hacer eso, limpiarnos y no contaminar medicamentos y comida. Por ejemplo, las personas que se comen la pizza, pues tendrán que aprender por lo menos estos meses, hasta que aparezca la vacuna, a comer con cubiertos. La gente que come tacos, también son con las manos, tendrán que ver pues otra forma de por comer. Higiene, no por por higiene. Sangronada. Pero sobre todo en esta época, sí, antes de que aparezca la vacuna. Ya que tengamos la vacuna, ya podremos pues, descansar de este virus. En este momento no está por demás extremar medidas. ¿Sí? ¿Algún alimento que se pueda consumir? Obviamente las vitaminas, la vitamina C, la vitamina D, pero lo más importante es prevenir y evitar contagiarnos. Yo tengo las manos contaminadas, el virus va a entrar a mi cuerpo,
no por la piel íntegra, va a entrar por una herida, va a entrar cuando me toque el ojo, me lo quiera rascar, va a entrar cuando me quiera sacudir la nariz y aquí tengo mucosa. El virus entra en la mucosa, esa es la parte frágil de nuestro cuerpo, no nos protege, la piel sí, a través de la piel no entra, pero de la mucosa sí, de los ojos, de la nariz, de la boca y de nuestros genitales. La gente va, sobre todo las mujeres, cuando van al baño, pues se tocan, se pueden tocar los genitales y se están inoculando el virus en ese momento. Y va a entrar por ahí. Entonces, obviamente, a lo mejor piensan que ya tienen las manos limpias, pero sí se contaminaron cuando cerraron la puerta. Se contaminaron cuando abrieron la llave. Entonces no debe uno de confiarse en que tenemos las manos limpias. Ya me las lavé, ya me las limpié, cierro la llave, ya me contaminé. Abro la puerta del baño para salir, ya me volví a contaminar. ¿Cerrar con el papel? Posiblemente cerrar con el papel, pero tengo que tener siempre la idea de cómo la mano está limpia. Yo abro, ya me contaminé, limpio, tomo papel, cierro la llave con papel, lo desecho, tomo otro papel, abro la puerta del baño, cierro el papel, tiro el papel y cierro la puerta con la pierna. Ya no toco la perilla. Pero mantener esa mano limpia va a ser un poquito complicado, porque no tardará en alguien que llegue y me dé un objeto, que me dé una pluma, que me dé dinero o simplemente me quiera saludar. Por eso es muy difícil mantener la mano limpia, como en este momento. Yo estoy tomando un micrófono que obviamente puede tener bacterias o virus o lo que sea. No está estéril, ¿sí? Pero este virus es muy agresivo en ese sentido y sobrevive en las superficies inertes hasta 9 días. Eso es lo que le da esa fuerza. Obviamente hay otro tipo de virus y bacterias, pero no nos afectan. Este sí nos afecta. Doctor, nos decía que pues no hay tratamiento para el coronavirus, pero entonces ¿cómo algunas personas se han curado? Porque no han sido todos los que se contagiados, no han fallecido. Mire, todas las enfermedades, todas, se autolimitan, incluso la tuberculosis. El 30% de los pacientes que no toman medicamento para tuberculosis se curan. Entonces, obviamente, hay pocas enfermedades que tienen una mortalidad del 100%. Esta tampoco lo tiene. ¿Qué significa aquí o por qué? Porque nuestro cuerpo también reacciona. En una enfermedad intervienen dos elementos. Uno es el virus o bacteria y otro es el huésped. Entonces, los dos intervienen para que se produzca una neumonía. Si nuestro huésped está competitivo, tiene buenas defensas, va a ganar. Si nuestro huésped está débil, un cáncer, diabetes, linfoma, leucemia, insuficiencia renal, pues va a perder. Entonces, se necesitan dos. Eso es un combate. El cuerpo contra los agentes infecciosos. Y muchas veces el cuerpo gana, casi siempre el cuerpo gana. Tenemos que ayudar a nuestro cuerpo que se defienda. ¿Cómo? Durmiendo bien, comiendo bien, evitando enfermedades que nos debiliten, alcohol y cigarro, controlando bien la diabetes, teniendo nuestro cuerpo fuerte, alimentándonos bien. ¿Sí? Y eso significa no desvelarnos, no exponernos, no debilitarnos, simplemente nutrirnos bien. Bien, doctor. Tenemos preguntas. Elías Hernández García en esta transmisión vía Facebook de XCU. Señor René García Toral, si en México no tenemos medicamentos ni para la diabetes, cáncer de mama, etcétera, y las citas al IMSS son por mes, pues ¿qué me asegura que este virus está realmente controlado en México? Bueno, mire, no es la primera enfermedad, ni es la única, ni será la última. En México se ha luchado con muchas enfermedades y se tratan. Hay prioridades. Por ejemplo, el infarto va al sector salud y es prioridad 1. ¿Sí? Hay prioridades. Una embarazada en el sector salud es prioridad 1. Entonces, obviamente esta enfermedad es prioridad. Entonces, yo no dudo en que se le da la atención requerida para tratarla. O sea, ahí no pongo dudas. Obviamente se va a atender esta enfermedad y cuando exista la vacuna seguramente
va a estar disponible. Cuando exista algún tratamiento seguramente también lo vamos a tener disponible. Por ahí yo creo que no, la población debe poner de su parte, y su parte es prevenirla y tratar de no contaminarnos. Entonces, evitar el saludo de mano, evitar el saludo de beso, ¿sí? Y los fomites, recalco ahí, quiero enfatizar, fomites contaminados. Los Los objetos, ¿sí? que usamos en Y la considerar calle. que los objetos están contaminados, nuestro celular, ¿sí? Pero el dinero, el elevador, en el botoncito. Yo cuando voy en el elevador, tengo años, no es de ahorita, no uso las manos para tocar el botoncito del elevador. Tomo mis llaves ya por inercia y con la puntita de la llave toco el botón del elevador, ¿sí? Obviamente no acostumbro rascarme los ojos tampoco, ni la nariz, pero se puede uno cometer errores. Claro. Pero ya por inercia trato de no tocarle el botoncito del elevador porque sé que ahí está muy contaminado, con el dedito. Claro. Y si lo hago con un dedo, con otro, pero no con el dedo índice, que es el que más estoy utilizando para tal o cual cosa, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a no usar tanto la mano. La mano es nuestro vehículo de contaminación y lo que nos está afectando a nivel mundial. No podemos hacer algo sin las manos. Las tenemos muy contaminadas y las usamos para comer y las metemos en los ojos. Nos contaminamos los ojos. Eso tenemos que aprenderlo. Por eso usamos guantes los médicos que entramos a un quirófano. Doctor ¿Sí? René García Toral, tenemos más preguntas. ¿Cómo proteger a los niños alérgicos? Bueno, como les comentaba al principio, los niños no son el problema en esta epidemia. O sea, es la población más fuerte, afortunadamente, ¿sí? Obviamente se tiene que proteger con las mismas medidas que el resto de la población. El lavado de manos, el estornudo y todo lo que ya se ha comentado, Bien. pero no son las medidas diferentes para los niños. Yassi Sandoval nos pregunta que qué tan ciertos esos videos que circulan en redes y hablan de que esto no es alarmante. ¿Qué nos dice al respecto, doctor René García Toral? Bueno, mire, se calcula que un 70% de la población mexicana se puede infectar. Lo dijo el subsecretario Sí. de Salud. 70%, estamos hablando de 70 millones, 80 millones. ¿Pero eso es real? Sí. Aquí el problema es en qué tiempo se pueda contaminar, porque a lo mejor a 8 años de que tuvimos, a 10 años que tuvimos la influenza, 11 años, posiblemente ya todos estamos contaminados de influenza, ¿sí? Pero nos contaminamos en un lapso de 10 años. La tuberculosis, posiblemente el 90% de la población mexicana es portadora de tuberculosis, ¿sí? Pero no pasa de ahí porque fue en lapso de décadas. Esta infección, la diferencia es que nos contaminemos o nos contagiemos el 70% de la población en un mes. Es la rapidez. Por eso tenemos que darle tiempo al virus y extremar medidas ya. ¿El ¿Sí? spray De ya. desinfectante sirve? Sí, sí. ¿En las escuelas qué medidas se pueden tomar? El gel en las manos, los niños aprenden muy rápido. Los niños son más fáciles de enseñar. Ellos hay que darle su gel, ya todos tenemos que traer nuestro gel, tocan una superficie, usen el gel. Y por favor, no se toquen ojos, no se toquen la boca, no se toquen la nariz, ni se toquen los genitales. Ni cuando sientan que tienen las manos limpias. ¿Sí? Nos preguntan sobre los cubrebocas, ¿qué tiempo de vida útil tienen? Bueno, mire, depende el uso y depende qué tan enfermo estoy, es algo muy relativo. El cubrebocas realmente el uso o la utilidad es muy relativa porque obviamente por ahí pasa el virus. A menos que sea un cubreboca el N95, la mascarilla N95. ¿Quiénes deben usarla? Porque algunos se salen a comprar como Sobre compras de pánico. todo el sector salud. Las personas que estamos en contacto con enfermos son los que vamos a estar usando la mascarilla N95. La población sí conviene usar lentes. Los que vean un poquito aprovechen la oportunidad y empiezan a usar lentes. No lentes como estos que son chicos, un lente más grande que lo proteja más. Bien, pues para concluir, algunas recomendaciones adicionales, doctor René García Toral, sobre el coronavirus y cómo protegernos. Lo más importante aquí es los fomites, ¿sí? El dinero,
barandales, todo objeto que esté contaminado, siempre mantenernos limpios las manos y evitar tocarnos las mucosas. Nos ¿Sí? dicen que el pánico lo provocamos nosotros mismos, hay que tomar sugerencias de manera madura, es lo que nos dice Sin Duarte. ¿Sí? O sea, no se trata de crear pánico, no se trata de preocuparnos, se trata de ocuparnos. ¿Sí? Se trata de tomar medidas, no se trata de alarmarse, es de tomar medidas. ¿En Veracruz se pueden identificar zonas de riesgo? La principal zona de riesgo que vamos a tener son la zona montañosa, en lugares como Perote, lugares como Jalapa, Orizaba, las zonas más frías de Veracruz y obviamente las zonas más frías del país, como sucedió en la influenza. La mayor cantidad de casos que tuvimos fue en esa zona, la zona montañosa. Pero así eso no significa que nosotros tengamos que estar confiados. Tenemos que cuidarnos y tomar medidas extremas ya. Los que vienen o visitaron zonas de riesgo, ¿alguna recomendación? Que ya empiecen a tomar las medidas que ya comenté. O sea, hay que cuidarse, no consideren ustedes que no hay, den por hecho de que ya puede haber alguna persona que está contaminada por ahí y que no se ha diagnosticado. No todos los pacientes se ponen graves. El 80 a 90% de los pacientes no van a estar graves y pueden estar contagiando. Así que México lo tenemos muy cerca. Seguramente esa persona que vino de Italia, pues no vino sola, vino en un avión y vino mucha gente con él. Entonces posiblemente haya más de uno. Entonces nosotros ya debemos dar por hecho que puede haber algún contagiado aquí en Veracruz, ¿sí? No diagnosticado. Y así debemos de actuar, de forma preventiva, no alarmarnos, simplemente tomar las medidas preventivas. Hilda Cor dice, las personas asmáticas, ¿qué medidas para subir nuestro sistema inmunológico podemos tomar? La vitamina D ayuda mucho al paciente asmático. Hay complementos de vitamina D, unas ampolletitas que se toman cada semana, los ayuda. ¿Qué hay de cierto que el virus no sobrevive a temperaturas de más de 27 grados? Nos pregunta Karen Steffi Martínez. Bueno, mire, hay datos todavía, pero no, el virus no se ha estudiado todavía, no entiendo el por qué, pero no nos dicen todavía exactamente cuánto tiempo dura. Pero en superficies metálicas puede llegar a vivir hasta 9 días. 9 días. Pero claro, a las temperaturas en Europa. Por ejemplo, en Wuhan estaban a 3 grados sobre cero. Entonces son temperaturas muy frías. En Italia estaban alrededor de los 14 grados. Nosotros, ayer o antier, estábamos a 20 y estaba en frío. Entonces son muy diferentes las temperaturas de Europa a Veracruz. Obviamente la condición del virus también va a cambiar. Bien, pues yo le agradezco, doctor René García Toral, neumólogo, por habernos acompañado en este Facebook Live de XEU Noticias, por todos sus consejos y sugerencias. En conclusión, es la higiene lo que nos va a ayudar. La higiene de las manos. Nosotros tenemos que entender que el principal vehículo de transmisión lo tenemos aquí, las manos. ¿Sí? Manos limpias y evitar, por mucho que las limpiemos, siempre las vamos a tener un poco sucias. A menos que seamos cirujanos y entendamos cómo se maneja esto. Si yo me toco acá, ya me la contaminé. ¿Sí? Entonces, deberíamos tener un cuidado quirúrgico. Así como se maneja en quirófano, tendremos que aprender a usarlo así, cosa que va a ser muy difícil. Por eso, la medida extrema es no tocarse ojos, no tocarse nariz, no tocar boca y no tocar genitales. Eso es la medida extrema. ¿Sí? Antes de irnos, nos pregunta Eder Vesla, vacunándolos, alimentándolos bien, dice es una buena opción. También nos comentan que se menciona que consumir cloruro de magnesio disminuye el riesgo. ¿Qué tan cierto es? Nos pregunta Alexandra Alegría. Sulfato de magnesio no sirve. Ahorita no hay ningún tratamiento para este virus. Bien,
Pues le agradezco, doctor René García Toral, por habernos acompañado en XEU Noticias en este Facebook Live. Como usted ha escuchado al doctor René García Toral, no hay que preocuparnos, sino ocuparnos y establecer hábitos de higiene para poder prevenir algún contagio, en este caso del coronavirus y de alguna otra bacteria o virus. Esté al tanto de la evolución de este coronavirus que ya llegó a México. Lamentablemente ya hay 2 casos confirmados y bueno, toda esta información la puede consultar en nuestro portal en xeu.mx. También siga nuestras transmisiones a través del 98.1 de FM y también a través de XEU Noticias en Facebook.